Mi esposa le prometió en secreto a su hija que heredaría mi restaurante si se graduaba de la universidad, pero jamás me lo consultó y ahora me culpa por arruinar su relación. Tengo 48 años. Tengo un restaurante en Colorado que heredé de mi padre hace 20 años. No es nada fancy, no es gourmet ni nada por el estilo. Comida casera, porciones generosas, clientela local. Trabajo duro, estoy ahí todos los días, y gracias a eso, el lugar ha sobrevivido incluso cuando otros cerraron. Es mi vida. Literal. Hace 7 años conocí a mi esposa actual. Yo tenía 41, ella 39. Nos casamos un año después. Ella tenía una hija de su primer matrimonio, que en ese entonces tenía 15 años. No me metí mucho en su crianza porque su papá todavía estaba presente. Pagaba lo justo, se veía con ella de vez en cuando, y yo respetaba eso. No quise forzarme como figura paterna. Ella y yo siempre nos llevamos más o menos bien. Cordial. No éramos cercanos, pero tampoco había drama. Yo estaba cómodo con eso. La cosa se torció hace como 2 semanas, pero para ser honesto, la bomba empezó a armarse hace años. Solo que no lo vi venir. Fue durante una cena, después de la graduación universitaria de su hija. Habíamos ido a celebrar a un restaurante en Boulder con algunos familiares. Nada lujoso, pero bonito. Comimos, brindamos, todos contentos. Luego ella, de la nada, dice algo como, bueno, ya está, no vas a tener que buscar trabajo como tus amigos. Tienes un futuro claro ahora. Yo me reí. Pensé que se refería a que había terminado su carrera en administración de empresas y que podía empezar donde fuera. Pero su hija se giró, me miró con una sonrisa que me incomodó, y dijo, sí, ya es hora de empezar a prepararme para tomar el mando del restaurante. Me quedé congelado. No supe ni qué decir. Me reí incómodo, pensando que era una broma, pero noté que mi esposa evitó mirarme. Me sonó una alarma interna, pero no dije nada ahí. Había más gente, era su noche. Lo dejé pasar. Esa noche, cuando llegamos a casa, le pregunté directamente a mi esposa qué había querido decir su hija con eso. Fue entonces cuando lo soltó. Me dijo que, bueno, que antes de que su hija se fuera a la universidad, había tenido muchas dudas, que quería irse a vivir con el papá en California, que pensaba en dejar la escuela, que nada la motivaba, y que ella, mi esposa, le prometió que si terminaba la universidad, yo la dejaría encargarse del restaurante, que sería suyo. Así, sin consultarme. Yo no entendía nada. Le pregunté si estaba bromeando. Me dijo que no había querido decirme porque pensó que se me pasaría el enojo con el tiempo, y que para cuando su hija se graduara, yo vería que era lo mejor, que era de familia. Le dije que no, que ni de coña, que ese restaurante me lo dejó mi padre y que lo he sudado durante décadas, que no iba a entregar eso como si fuera un premio de participación. Ella empezó a llorar. Me dijo que lo había hecho por el bien de su hija, que su hija había cambiado gracias a esa promesa, que se había esforzado, que había estudiado como nunca, que ahora estaba comprometida, que tenía planes, y que si le decía que no, la iba a destruir. Le respondí que lo siento, pero que ella lo jodió todo desde el momento en que prometió algo que no era suyo. Esa noche dormimos en cuartos separados, y no es algo que solamos hacer. Lo peor fue al día siguiente. Su hija vino a hablar conmigo directamente. Me agradeció por cumplir con la promesa y me preguntó cuándo empezaba el entrenamiento. Le dije con calma que no iba a pasar, que su mamá nunca me consultó, que el restaurante no estaba disponible para que nadie lo heredara todavía. Su reacción fue inmediata. Se levantó, me dijo que era un mentiroso, que había arruinado su vida, que yo había manipulado a su madre durante todos estos años solo para traicionarla. Todo eso sin levantar la voz, pero con un tono que no voy a olvidar. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que esto iba a ser mucho más complicado de lo que pensaba. Después de esa conversación con su hija, me encerré en la oficina del restaurante por casi 3 horas. No tenía ganas de ver a nadie. No tenía ganas de servir mesas, ni de revisar proveedores, ni de hablar con los cocineros. Me quedé ahí, sentado en la silla de mi viejo, viendo la misma pantalla del sistema de pedidos, sin hacer nada. No estaba enojado. Estaba agotado. Como si de repente alguien me hubiera drenado toda la energía de golpe. En la noche, cuando llegué a casa, encontré a mi esposa en la cocina, sola. Estaba tomando vino, algo raro en ella entre semana. Me dijo que su hija no había querido cenar y se había encerrado en su cuarto. Le pregunté si ya le había aclarado que nunca me consultó sobre esa promesa. Me miró como si yo fuera el culpable, como si yo hubiera roto algo frágil e irreemplazable. Me dijo, ¿qué te costaba? Si igual un día vas a dejar ese lugar. Le contesté sin levantar la voz. Le dije que el problema no era si iba a dejarlo o no, sino que ella tomó una decisión por mí. Prometió algo que no era suyo.
Y peor, me involucró en una mentira durante años sin decírmelo. Me dejó como el malo sin haber hecho nada. Ella empezó con lo de siempre, que lo hizo por amor, que solo quería motivar a su hija, que gracias a esa promesa, su hija no se fue a California, no se metió con mala gente, no abandonó los estudios, que por primera vez en su vida tuvo una meta, y que ahora yo se la estaba quitando. Le dije que no, que yo no le estaba quitando nada, que ella fue la que le vendió una ilusión sin saber si podía cumplirla, y que si ahora su hija se sentía traicionada, no era por mí, era por ella. No me respondió. Se sirvió otra copa de vino, y ahí supe que no íbamos a hablar más esa noche. El silencio duró días. Su hija dejó de venir al restaurante, cuando solía pasar los fines de semana a ayudar en caja o con redes sociales. Mi esposa casi no me hablaba. Me trataba con una frialdad rara, mecánica. Dormíamos en la misma cama, pero no éramos pareja. Éramos dos personas compartiendo una casa sin dirigirse palabra. Hasta que una tarde, el papá de la chica vino al restaurante. Lo reconocí porque lo había visto en eventos familiares, pero nunca habíamos cruzado más que un apretón de manos. Esta vez entró serio, pidió un café, esperó a que terminara con unos clientes y me pidió hablar afuera. No le di vueltas. Salí. Me dijo, sin rodeos, que entendía que yo estaba en mi derecho, pero que si tenía algo de decencia, debería reconsiderar. Que su hija se había partido el lomo por ese futuro que le prometieron. Que había rechazado ofertas, había hecho prácticas pésimas en empresas pequeñas. Todo para no desviarse de ese supuesto plan. Me preguntó si al menos podía ofrecerle un puesto fijo en administración o algo así, aunque sea simbólico. Le dije que no. Que si su hija quería trabajar en el restaurante, como cualquier otro, podía postular. Pero que no iba a recibir ningún trono, porque este lugar no era una herencia automática. Era una responsabilidad y, además, una decisión mía. El tipo se fue sin decir adiós. Solo me dio una mirada que, bueno, no hacía falta que dijera nada. Esa misma noche, mi esposa me esperó en la sala. Me dijo que su ex le había contado todo, que no podía creer que yo fuera tan inflexible. Me pidió que al menos le ofreciera algo visible a su hija, para que no se sintiera humillada. Le dije que no iba a maquillar una mentira para que todos se sintieran mejor. Y entonces me dijo algo que sí me dolió. Me dijo que no entendía cómo podía amar tanto un restaurante, y tampoco a su familia. Eso sí me dejó callado. Y por dentro, se me empezó a armar la duda, ¿realmente estaba siendo terco? ¿O solo estaba defendiendo lo único que era mío en toda esta historia? Pasó una semana entera después de eso. Una semana donde no hubo gritos, pero tampoco hubo paz. Todo era tensión muda. Y lo peor era esa sensación constante de estar siendo juzgado en mi propia casa. Ya no me sentía cómodo ni en el restaurante ni en mi sala. Cualquier cosa que dijera, cualquier gesto, era usado como una señal más de que yo era el insensible, el egoísta, el obstáculo. La gota que colmó el vaso fue un domingo. Llegué temprano al restaurante para revisar unas cosas, y me encontré con la hija de mi esposa sentada en una de las mesas, con una laptop abierta, unos papeles, y actitud de jefa. Le pregunté qué hacía ahí y me respondió como si nada, organizando las finanzas. Mamá me dio acceso a los registros. No sabía si reírme o explotar. Le pedí que cerrara todo y me dejara ese tema a mí. Se negó. Me dijo que su madre le había dicho que podía involucrarse, que era parte del proceso de transición. Que si yo no iba a reconocer el acuerdo, al menos ella lo iba a empezar a ejecutar. Le pedí por última vez que se fuera. Me dijo que no lo haría. Me dijo, palabra por palabra, si no me dejas hacer esto, no vuelves a verme nunca más. Ni tú ni mamá. No le respondí. Caminé hasta la oficina, imprimí una carta formal de no autorización de acceso a sistemas internos, la firmé, y se la dejé sobre la mesa. Le dije que si no se iba en 5 minutos, llamaba a seguridad. Lo dije tranquilo, sin levantar la voz, pero firme. Como se dicen las cosas cuando uno ya no va a ceder. Se fue. Pero antes de irse, se giró y me dijo algo que todavía tengo clavado: eres un tipo patético. Tan asustado de perder el control que prefieres destruir lo único que queda de esta familia. Esa tarde, mi esposa tampoco volvió a casa. Dormió en casa de una amiga. Me escribió un mensaje corto: necesito pensar. No me llames. Me senté solo a cenar. Ni televisión, ni celular. Solo el silencio. Pensando en todo lo que había pasado. Y ahí fue cuando empecé a hacer las cuentas mentales. Empecé a recordar todas esas pequeñas señales que había ignorado. Las veces que la hija se quedaba en la cocina mirando cómo funcionaba todo, tomando notas. Las veces que mi esposa decía en voz baja: ¿algún día todo esto será tuyo? Cuando pensaba que yo no la escuchaba. Las reuniones de proveedores donde me pedían confirmar el nuevo esquema de transición, que yo ni sabía que existía.
el diseñador web que me dijo que la hija tenía buenas ideas para modernizar el sitio. Todo eso ya estaba armado detrás de mí. Y yo como un estúpido, pensando que el restaurante era solo mío, que todos lo veían igual. Era un golpe a la confianza, no solo de mi esposa, de todos. No me importaba tanto el hecho de que ella quisiera trabajar ahí. Lo que me jodía era la forma, las mentiras, la imposición, la suposición de que yo no tenía derecho a decidir. Ese lunes, antes de abrir el restaurante, llamé a mi contador y a mi abogado. Les pedí que revisaran todo, que aseguraran por escrito que el restaurante era 100% mío, que no hubiera ni una posibilidad de que alguien pudiera reclamar algo. Me recomendaron ponerlo todo bajo una LLC distinta a la que figuraba antes del matrimonio. Lo hicimos. No lo hice por venganza, lo hice por precaución. Me di cuenta de que estaba rodeado de gente que decía quererme, pero no tenía problema en actuar a mis espaldas. 2 días después, mi esposa volvió. No habló mucho. Me preguntó si estaba solo. Le dije que sí. Se sentó en el sillón frente a mí y me preguntó, ¿de verdad vas a dejar que mi hija te odie para siempre por un pedazo de tierra con una cocina encima? No respondí. Me limité a mirarla. Y entonces me dijo algo que me partió. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera estás enojado. Solo estás decepcionado. Como si yo fuera una de esas personas que entran al restaurante a pedir fiado y nunca vuelven. Yo no dije nada, porque era verdad. Esa noche dormimos en silencio. Pero yo ya sabía que esto no se iba a arreglar con palabras. Al día siguiente, las cosas siguieron igual. Silencio, pasos suaves por la casa, el sonido del microondas a las 7 de la noche. Nada más. Era como si viviéramos en una maqueta de matrimonio, todo en su lugar, pero vacío por dentro. En el restaurante, mis empleados empezaban a notarlo también. Uno de los cocineros me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero me miró como sabiendo que era mentira. No dije más. No era el tipo de cosas que uno cuenta en la cocina mientras se está friendo pollo y sirviendo platos. Una tarde, volviendo del supermercado, me crucé con la hija de mi esposa en el estacionamiento del edificio. Iba de salida, con unas cajas en las manos. Me miró de reojo y ni siquiera frenó. Le dije hola, por decir algo. Ni me contestó. No sé por qué, pero eso me pegó más que todo lo anterior. Esa indiferencia. Llegué al departamento y le pregunté a mi esposa si su hija se estaba mudando. Me dijo que sí, que se iba a vivir con el papá un tiempo, que le dolía, pero que no iba a detenerla. Me preguntó si yo tenía algo que decir. Le dije que no. No era mi hija. No podía detener algo que ya estaba hecho desde antes que yo llegara. Esa noche, mientras lavaba los platos, mi esposa me dijo que había ido a terapia. Me sorprendió. Nunca la vi como el tipo de persona que haría eso. Me dijo que necesitaba entender por qué había mentido, por qué había escondido todo esto por años. Y que la terapeuta le dijo algo que le dolió, que tal vez nunca creyó que yo querría a su hija como parte de mi vida. Que por eso trató de forzar una unión artificial, como si compartiendo el restaurante íbamos a convertirnos en familia. No supe qué decirle. Porque, en el fondo, era cierto que nunca me sentí como un padre para ella. Fui cordial, presente, educado, pero no afectivo. No cercano. Mantuve distancia. Por respeto, por miedo, por lo que sea. Y tal vez eso fue un error también. Mi esposa empezó a llorar mientras secaba los vasos. Me dijo que se sentía responsable de todo. Que lo había hecho mal, que había fallado como madre y como esposa. Que solo quería que su hija tuviera algo seguro. Algo que no dependiera de ningún hombre. Ni de mí, ni de su papá, ni de nadie. Que ese fue siempre su miedo, que la vida le jugara igual que le jugó a ella cuando era joven y quedó sola. Sin nada. Me quedé callado un rato, hasta que le dije algo que tenía atravesado desde hacía días. Yo no soy tu enemigo. Ella me miró, como si esas palabras la hubieran quebrado por dentro. Me abrazó, pero fue uno de esos abrazos que no arreglan nada. Solo posponen lo inevitable. Después de eso, pasamos unos días intentando ser normales. Veíamos una película, salíamos a comprar cosas para el restaurante juntos, hablábamos del clima. Pero nada real. Todo flotando. Hasta que llegó la carta. Un sobre grande, sin remitente. Lo abrí porque venía a mi nombre. Era de un abogado. El padre de la hija había presentado una intención legal de revisar el traspaso de bienes durante el matrimonio. Querían comprobar si existía alguna vía para reclamar derechos sobre el restaurante como futura herencia. Se me revolvió el estómago. Le mostré la carta a mi esposa. Se puso blanca. Me dijo que no tenía idea. Que no lo autorizó. Que su ex era un imbécil. Le creí. Pero ya no importaba. Ya no era un tema entre ella y yo. Ahora esto se estaba convirtiendo en algo más grande. En algo sucio. Le dije que no iba a quedarme quieto. Que si querían guerra legal, la iban a tener.
Me dijo que entendía. Pero la forma en que lo dijo, como resignada. Como alguien que ya no tenía energía para pelear. Y en ese momento supe que esto no tenía arreglo fácil. Porque incluso si la ley me daba la razón, ya todo se había roto. No era el restaurante. Era la confianza. Después de la carta, todo se fue yendo más a la mierda de lo que ya estaba. No pasó ni una semana y ya tenía al abogado llamándome todos los días, pidiéndome documentos, declaraciones, copias de registros del negocio desde antes del matrimonio. Yo no entendía por qué tenía que demostrarle a un desconocido que mi propio restaurante me pertenecía. Pero ahí estaba, perdiendo horas del día en eso, mientras el comedor seguía lleno de mesas por atender. El ambiente en la casa se volvió irrespirable. Mi esposa se encerraba en el cuarto por horas. A veces la escuchaba llorar. Otras veces estaba en silencio. Dejaba la comida en la cocina y subía la televisión del cuarto para no escuchar más nada. Y yo ya no tenía fuerzas ni para intentar hablar. Cada vez que abría la boca, era para explicar a alguien más por qué esta situación era absurda. ¿Por qué nadie tenía derecho a tocar lo que construí con mis manos desde que tenía 28 años? Una noche, después de cerrar, me senté solo en la barra del restaurante. Luces apagadas, solo la lámpara vieja que cuelga sobre el mostrador. Me serví un whisky, aunque ya casi no tomo. Lo necesitaba. Me sentía traicionado por todos lados. Por la hija, por el padre, por mi esposa. Hasta por mí mismo, por no haber visto esto venir. Y empecé a preguntarme cosas que nunca pensé que me preguntaría. ¿Y si hubiera dicho que sí? ¿Y si le hubiera dado un puesto? ¿Y si hubiese hecho todo más suave? Tal vez no estaríamos en guerra. Pero después me vino la rabia de nuevo. ¿Por qué carajos tenía que haber dicho que sí? ¿Por qué tenía que regalar lo que es mío solo porque alguien se lo imaginó así? No. Así no funcionan las cosas. Días después, llegó una contraoferta. El abogado del tipo S, del papá, me mandó un mensaje diciendo que si le ofrecía un puesto fijo, con un plan de crecimiento claro, ellos retirarían cualquier intención de acción legal. O sea, querían comprarme la paz a cambio de meter a su hija en mi negocio a la fuerza. Como si no me hubieran metido ya suficiente presión. Como si eso resolviera algo. Le mostré eso a mi esposa. Me dijo que la hija no sabía nada de esa propuesta. Que el papá estaba actuando solo. Que todo eso estaba mal. Que quería detenerlo, pero ya no tenía cómo. Que no hablaba con él desde hacía semanas y que su hija tampoco le respondía. Me dijo que no sabía qué hacer. Le pregunté, ¿por qué nunca me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que esto creciera tanto? Me miró con los ojos apagados y dijo, porque tenía miedo de que si te lo decía, me dejaras. No supe qué decirle. Pasaron unos segundos, y después lo dijo. No quiero perderte. Ya perdí a mi hija. No me hagas perderte a ti también. Fue la primera vez en todo este desastre que sentí que ella estaba rota de verdad. No actuando. No protegiendo a su hija. No defendiendo una idea. Rota. Y ahí fue cuando me di cuenta, ella tampoco sabía cómo arreglar esto. Todo lo había hecho desde un lugar torcido, sí, pero por desesperación. Por miedo. Por amor mal dirigido. Esa noche dormimos juntos. No hablamos más del tema. Pero yo sabía que la guerra seguía, aunque estuviéramos en tregua bajo el mismo techo. Al día siguiente, le dije al abogado que no iba a aceptar ninguna condición. Que si querían ir a juicio, que lo hicieran. Que yo no tenía nada que esconder. Y entonces, algo cambió. No fue mi esposa. Fue la hija. Me mandó un correo. Corto. Frío. Directo. No quiero verte nunca más. No quiero nada tuyo. Pero gracias por enseñarme cómo no quiero terminar. Disfruta tu negocio. Solo. Cerré el correo. Me quedé en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no había nada más que romper. Todo lo que se podía romper ya estaba roto. Después de ese correo, fue como si todo el aire de la casa se hubiera ido. No pasaban ni los ruidos. Mi esposa dejó de cocinar, dejó de poner música, dejó de hablar. No lloraba ni gritaba, solo se apagó. Como si se hubiera desconectado por dentro. Lo único que hacía era salir a caminar por el barrio y volver en silencio. Como si el cuerpo estuviera en piloto automático y la cabeza a kilómetros de distancia. Yo me mantuve ocupado en el restaurante. Era lo único que me quedaba que todavía respondía a mis órdenes. Las mesas, los platos, las cuentas. Ninguno de esos me mentía ni me cuestionaba. No tenía que explicar nada. Me necesitaban y yo cumplía. Punto. Una noche, una de las meseras, que lleva años conmigo, me preguntó si estaba pasando algo en casa. Le dije que sí, pero que no era su problema. Me miró y dijo, es que se te nota, jefe. Y cuando tú estás así, todo el equipo lo siente. Eso me dio más rabia que pena. Porque ni siquiera ahí podía esconderme. Ni siquiera con ellos. La cosa es que, por dentro, yo no estaba tan entero como aparentaba.
Me encontraba pensando en la hija más de lo que quería admitir. No por cariño, porque cariño real nunca hubo, sino por ese vacío raro que se queda cuando una relación se rompe sin forma ni cierre. Me acordaba de ella pequeña, cuando llegaba con la mochila del colegio, se sentaba en la barra del restaurante a hacer tarea. Yo nunca fui su papá, pero sí estuve ahí. Eso no se puede borrar tan fácil, por mucho que quiera. Y también pensaba en mi esposa, en lo que todavía éramos, o lo que quedaba. Me preguntaba si había un futuro real después de todo esto o si ya solo estábamos sobreviviendo por costumbre, por cobardía, por no saber cómo soltar. Pasó una semana. El abogado del padre no volvió a contactar. Supongo que se dieron cuenta de que no tenían caso, ni base legal ni pruebas. Todo lo que tenían era una promesa vacía hecha en la cocina de una casa, entre una madre desesperada y una hija adolescente que no quería estudiar. Pero el daño ya estaba hecho. Incluso sin demanda, incluso sin juicio, la herida ya estaba abierta. Mi esposa me dijo un día que iba a ir a ver a su hija, que no sabía si la recibiría, pero que iba a intentarlo. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer. Me preguntó si me molestaba. Le dije que no y era verdad. A esas alturas ya no me molestaba casi nada. Era como si ya hubiera pasado la etapa del dolor. Ya estaba en esa parte donde solo querés que todo se detenga, aunque sea para quedarte en el vacío. Volvió esa noche y me dijo que su hija no la había dejado pasar, que le habló desde el otro lado de la puerta y le dijo que no tenía nada que hablar con ella, que todo ya estaba dicho, que la había manipulado, que le arruinó la vida, que ojalá algún día entendiera lo que había hecho. Mi esposa no lloró al contarme eso, ni tembló. Lo dijo con una calma rara, como si ya supiera que ese momento iba a llegar, como si ya se hubiera preparado para esa respuesta desde hacía tiempo. Me dijo que lo aceptaba, que no iba a seguir insistiendo, que su hija era adulta y tenía derecho a cortar con quien quisiera. Después se fue al cuarto y no volvió a salir. Esa noche me quedé solo viendo la tele con el volumen bajito, sin mirar nada en realidad, pensando en lo que queda cuando la familia se desarma, cuando ya no hay roles, ni títulos, ni futuro compartido, solo historias que no se pueden deshacer. Y ahí me pregunté si todo esto hubiera sido diferente si yo hubiera dicho una sola cosa desde el principio. No estoy listo, pero podemos hablarlo. Pero no lo hice, respondí con dureza. Me encerré. Y ahora, ya no hay nadie esperando del otro lado para hablar. Después de eso, pasaron los días y nada cambiaba. O mejor dicho, todo seguía cambiando. Pero hacia ese punto en que ya no sabes si estás esperando que mejore o simplemente estás esperando que se termine. Y el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era habitual. Ya no dolía. Se volvió parte del fondo, como el ruido del refrigerador en la cocina. La rutina seguía. Me levantaba, iba al restaurante, hacía lo mío, volvía. Ella a veces estaba, a veces no. Empezó a dormir en el cuarto de huéspedes, sin que nadie lo dijera en voz alta. Solo pasó. Un día me levanté y su almohada no estaba más a mi lado. No pregunté por qué. Ella no explicó. Así funcionaba todo ahora. Nadie hablaba. Nadie pedía. Nadie reclamaba. Un jueves a la noche, mientras cerraba la caja registradora, sonó el teléfono del restaurante. Era ella. Nunca llama ahí. Me dijo que su hija había vuelto a escribirle, pero que no era para reconciliarse. Era para decirle que se iba a mudar a otro estado, Carolina del Norte, que había conseguido un trabajo ahí, nada que ver con lo que estudió. Algo de redes sociales o marketing digital para una empresa chica. Que se iba a ir en unos días y que prefería no despedirse en persona. Mi esposa lo contó sin llorar, pero me dijo algo que sí me jodió. Me preguntó si me arrepiento, y le dije que no. Le pregunté, ¿no te arrepentís de haberle mentido durante años? Me miró, respiró hondo, y dijo, no me arrepiento de haber hecho lo que creí que necesitaba para salvar a mi hija de sí misma. Me arrepiento de haberlo hecho sola. No supe si eso era una disculpa o una excusa. Me quedé callado. A los 2 días, ella hizo las valijas. No todas, pero sí algunas. Me dijo que se iba a pasar un tiempo con su hermana, que necesitaba pensar, que no sabía si volvería pronto, y que no me estaba dejando. No aún, pero tampoco me estaba prometiendo que iba a regresar. Me dio un beso en la mejilla, agarró las llaves y se fue. Sin dramatismo, sin lágrimas, como si ya no quedara nada más por discutir. Esa noche me acosté solo. Otra vez. Pero esta vez fue distinto. Sentí una mezcla de alivio y vacío. Como cuando algo que te pesaba mucho por fin se cae al piso, pero el golpe te deja sordo. En los días siguientes, algunos amigos me preguntaron por ella. Otros no dijeron nada, pero me miraban como si supieran, como si ya se esperaran que algo así iba a pasar.
Y en todo ese silencio que se instaló, me di cuenta de que me quedé con el restaurante, sí. Pero perdí todo lo demás. Perdí la idea de familia que me había convencido de intentar. Perdí la confianza. Perdí cualquier chance de ser parte real de la vida de esa chica. Perdí a mi esposa, aunque todavía no tenga la palabra divorcio escrita en ningún papel. Y no sé si fue justo o no. Ya ni me importa. Porque la verdad es que nadie gana en una historia así. La última vez que supe de la hija fue por redes. Una amiga en común compartió una publicación suya desde Carolina del Norte. Se la veía sonriendo en una cafetería, con una laptop frente a ella y un pie de foto que decía algo como: construyendo mi vida desde cero. Ahora sí, por mí y para mí. La leí 3 veces. No sentí bronca. No sentí tristeza. Solo sentí y nada. Capaz porque al final ese desde cero era lo único que teníamos en común, aunque lo construyéramos en direcciones opuestas. Han pasado 3 meses desde que mi esposa se fue. 3 meses sin llamadas, sin mensajes, sin señales. Podría decir que me acostumbré, pero sería mentira. No me acostumbró. Solo aprendí a moverme dentro del hueco. Me levanto, abro el restaurante, sonrío cuando tengo que sonreír. Hago lo que se espera de mí y ya. Pero por dentro no hay movimiento. No hay impulso. Solo repito. Hace unas semanas ella vino a recoger unas cosas. Me avisó antes. Dijo que no quería que la viera, que iba a pasar cuando yo no estuviera. Y así fue. Cuando volví, noté que faltaban sus libros del estante, su perfume del baño, un par de fotos del mueble. Se había ido bien. En silencio. Limpio. Como si hubiera estudiado cómo desaparecer sin dejar rastros emocionales. Yo no la llamé. Ella no me escribió. Supongo que así es como terminan ciertas historias. Sin gritos. Sin disculpas. Sin cierre. Hace poco, un cliente habitual del restaurante me preguntó por ella. Le dije que se fue a ver a la familia. No mentí, pero tampoco dije la verdad completa, porque si me ponía a contar todo, no terminábamos más. Y además, ya no tengo ganas de explicar. Lo único que me persigue es una idea rara. Todo esto empezó por algo que yo no hice, una promesa que yo no hice, una expectativa que yo no creé. Y sin embargo, fui yo quien se quedó con los restos. Fui yo quien perdió la familia, la casa, la paz. Y sí, me quedé con el restaurante. El bendito restaurante. Ahora todo el mundo cree que gané. Que defendí lo mío, que protegí mi legado. Pero la verdad es que no siento que gané nada. Cierro el lugar a las 10, limpio las mesas, apago las luces. Camino por el pasillo en penumbra, entro a la oficina que antes compartía con ella y me siento solo, como si tuviera un edificio vacío encima. A veces me pongo a ver los informes financieros. El negocio está bien. Mejor que nunca, incluso. La temporada fue buena. Las reseñas online subieron. Hay gente que quiere invertir. Ofrecer franquicias, todo eso. Pero cuando apago la computadora y me quedo en la oscuridad, el silencio me vuelve a tragar. Y ahí entiendo que todo eso no llena el hueco que quedó. Hace una semana me crucé con su hermana en un mercado. Me saludó con cautela. Dijo que mi exesposa estaba bien, que estaba viendo a una terapeuta, que estaba más tranquila. Le dije que me alegraba. No pregunté nada más. Ella tampoco dijo mucho. Solo antes de irse, me miró como si dudara si decirme algo o no, y al final soltó. Ella no te odia, ¿sabías? Solo no sabe cómo volver. Yo no respondí. Porque tampoco sé si quiero que vuelva. No porque no la extrañe, sino porque después de todo esto, no sé si queda algo sano que se pueda recuperar. La hija nunca más apareció. Nunca más escribió. Supongo que cumplió su amenaza. Cortó todo. Tal vez algún día regrese. Tal vez no. No depende de mí. Y francamente, no sé qué haría si lo hiciera. Al final, me quedé con lo que supuestamente todos querían, el restaurante, el control, la independencia. Pero aprendí que ganar una pelea no siempre te deja en paz. A veces solo te deja solo. Y eso es lo que nadie te dice. La gente cree que las familias se rompen con grandes escándalos, con traiciones escandalosas, con gritos. Pero a veces no, a veces se rompen por promesas que nadie puede cumplir. Por silencios largos, por decisiones solitarias. Por orgullo disfrazado de principios. Y cuando todo eso se acumula, un día simplemente ya no hay nada. Solo vos, en un local vacío, apagando las luces por última vez, preguntándote cuándo fue que todo se volvió irreversible. Y sin tener a quién culpar más que a todos.